En cada rincón del pasado hay verdades que el tiempo intentó borrar. Hoy abrimos las puertas de la historia que pocos recuerdan. El pasado guarda secretos. Nosotros los revelamos, uno a uno, en cada episodio. Cuando las voces del pasado callan, los hechos menos conocidos comienzan a hablar. A lo largo de los siglos, la historia ha guardado secretos que pocos se atrevieron a contar. Bienvenidos a nuestro espacio de análisis. Hoy dirigimos nuestra atención a un objeto que, ha cautivado y desconcertado al mundo desde que apareció, el disco celeste de Nebra. Hallado en Alemania, este artefacto de bronce con incrustaciones de oro, datado en unos 3.600 años, es frecuentemente descrito como la representación concreta más antigua del cosmos jamás encontrada. Nuestro intercambio de ideas hoy, claro, se nutre de la considerable investigación y análisis que rodea a esta pieza única. Exacto. Y el eje de nuestro diálogo va a girar en torno a una pregunta fundamental que emana directamente de todo ese material. ¿Constituye el disco de Nebra una prueba sólida, concluyente, de conocimientos astronómicos avanzados y de una herramienta de cálculo de notable precisión en la Europa de la Edad del Bronce? ¿Nos obliga esto a reconsiderar drásticamente nuestra visión de la prehistoria? ¿O acaso la interpretación científica dominante podría estar quizás sobreestimando la función de un objeto cuyo propósito, como sabemos por su propia historia material, cambió con el tiempo y pudo ser bastante más complejo, simbólico o multifacético de lo que asumimos a primera vista? Desde mi perspectiva, yo voy a argumentar que la evidencia apunta fuertemente a que el disco es testimonio de una sofisticación científica y observacional inesperada y muy notable para su época y contexto geográfico. Las características intrínsecas del objeto sugieren capacidades que, la verdad, desafían las concepciones tradicionales sobre las sociedades prehistóricas europeas. Y yo por mi parte propondré una visión que, sin negar la extraordinaria naturaleza e importancia del hallazgo, sí imita una mayor cautela respecto a la interpretación de su función astronómica como una herramienta de cálculo precisa y puramente científica. La historia documentada de sus modificaciones y, su destino final como objeto ritual sugieren una biografía mucho más rica y quizás ambigua que la de un mero instrumento de medición celeste. Excelente punto de partida. Comencemos entonces por establecer las características físicas esenciales del objeto, tal como las conocemos. Se trata de un disco de bronce de aproximadamente 32 centímetros de diámetro. Sobre su superficie oscura destacan incrustaciones de oro. Estas forman figuras que son claramente reconocibles. Un círculo de gran tamaño que se interpreta mayoritariamente como el Sol o quizás la luna llena, una luna en fase creciente y un conjunto de 32 pequeños puntos dorados que se consideran representaciones de estrellas. Dentro de este grupo hay un cúmulo de 7 puntos que presenta una correspondencia visual muy fuerte con las Pléyades. Y aquí reside una clave interpretativa inicial. La importancia de las Pléyades como marcador temporal agrícola en la Edad del Bronce está bien documentada. Su reaparición helíaca en la primavera, en marzo en esas latitudes, indicaba el momento de la siembra, mientras que su desaparición en otoño, por octubre, señalaba el tiempo de la cosecha. Esta conexión ya sugiere una intencionalidad que vincula el cielo con los ciclos vitales terrestres, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en esa descripción básica y en la relevancia cultural de las Pléyades. Su representación es, sin duda, uno de los elementos más llamativos y que más consenso genera sobre una posible conexión con la observación celeste, ya sea con fines prácticos o simbólicos. Eran una referencia crucial para muchas culturas antiguas, eso es indudable. En los bordes laterales opuestos. Y estos no parecen ser meramente decorativos, Sorprendentemente definen un ángulo de 82 grados. Este valor no es arbitrario, coincide con la máxima extensión angular del Sol en el horizonte entre sus puntos de salida y puesta, durante los solsticios de verano e invierno, observado específicamente desde la latitud de Nebra, alrededor de los 51 grados norte.
Esta característica lo convierte potencialmente en un instrumento calibrado para un lugar geográfico concreto. Y la interpretación va aún más allá. Se ha postulado que el disco podría haber funcionado como una herramienta mnemotécnica o, de cálculo para un problema fundamental de la época, la sincronización del calendario lunar de unos 354 días con el año solar de 365.25. La regla propuesta, basada en la configuración del disco, sería esta. Si al inicio de la primavera la luna creciente aparece cerca de las Pléyades, tal como se muestra en el disco, pues es necesario añadir un mes adicional, un mes intercalar, ese año para realinear los ciclos. Esa es efectivamente la hipótesis de la función calendárica avanzada que mencionabas, y es justamente esa hipótesis la que sitúa al disco en un nivel de complejidad conceptual, muy elevado. Precisamente. De ser correcta, implicaría no solo observación astronómica sistemática, sino también registro de datos a lo largo del tiempo y una comprensión matemática suficiente para aplicar una regla de corrección calendárica. O sea, estaríamos hablando de un conocimiento astronómico práctico y abstracto en Europa Central hacia el 1600 a.C., prácticamente un milenio antes del desarrollo formal de la astronomía griega, que tradicionalmente se considera la cuna de esta ciencia en Occidente. Y es crucial subrayar que la autenticidad material del disco está hoy sólidamente establecida. El análisis de la pátina, esa capa de corrosión verdosa que se forma naturalmente en el bronce antiguo con el paso de los siglos, confirma su antigüedad. Más aún, los análisis isotóticos, que nos permiten rastrear el origen geográfico de los metales, midiendo variaciones sutiles en los elementos, han arrojado resultados fascinantes. El cobre procede de la región de los Alpes austriacos a unos 400 kilómetros de Nebra, mientras que el oro proviene del río Carnon en Cornualles, Inglaterra, a más de 2.000 kilómetros de distancia. Impresionante, sí. Esto no solo valida la antigüedad y el contexto cultural del objeto, sino que también ilumina la existencia de extensas y complejas redes de intercambio comercial y cultural a través de Europa ya en la Edad del Bronce. Las dudas sobre su datación y contexto arqueológico, que surgieron brevemente en 2020, fueron solventadas mediante análisis posteriores y más detallados entre 2021 y 2022, reafirmando su asociación con los demás objetos hallados, espadas, hachas, y su datación en torno al 1600 a.C. Reconozco sin reservas el inmenso valor del artefacto. Es una pieza única en el mundo, testimonio de una habilidad metalúrgica impresionante para su tiempo, y los datos sobre su autenticidad, material y procedencia de los materiales son convincentes tras las últimas investigaciones, sí. Sin embargo, es precisamente la historia interna del objeto, su biografía como artefacto modificado, la que me lleva a proponer una lectura un poco más matizada de su función como herramienta astronómica precisa y exclusivamente científica. Como tú misma has mencionado, y esto me parece un punto clave, el disco no se creó en un solo momento y con un diseño final. Experimentó al menos 3 fases claras de alteración o adición, identificables por diferencias en las técnicas de aplicación del oro y en la composición de las aleaciones. Es cierto, la existencia de estas fases está bien documentada y es fundamental para entender el objeto, sí. El círculo grande, Sol-Luna, la creciente y el conjunto de estrellas incluyendo las Pléyades. Podría interpretarse como una especie de cosmograma portátil, una representación simbólica o un primer intento de mapa celeste. Décadas más tarde, en la fase 2, se produce una modificación crucial. Se añaden los arcos solsticiales en los bordes. Esta adición es la que le otorga esa dimensión potencialmente calendárica o geográfica que tú destacas, la que sustenta la hipótesis de la herramienta de medición. Pero la historia no termina ahí. En una fase 3, quizás 100 o incluso 200 años después de su creación inicial, se añade un elemento iconográficamente muy distinto, un arco dorado en la parte inferior, a menudo con finas líneas incisas paralelas que la mayoría de los investigadores interpretan como una barca solar. Este motivo es inequívocamente simbólico, de carácter religioso o mitológico, muy extendido en las culturas del Mediterráneo Oriental y Egipto, y usualmente asociado al viaje nocturno del Sol a través del inframundo.
Comprendo perfectamente que la introducción de la barca solar añade una capa de significado claramente simbólica, que no encaja directamente en la categoría de herramienta de medición, claro. Precisamente, y para mí esa adición tardía no es un detalle menor. Sugiere un cambio significativo en la función percibida o en la concepción misma del objeto por parte de quienes lo usaban o poseían. ¿Por qué añadir un elemento tan explícitamente mítico-religioso a lo que, según la interpretación anterior, era fundamentalmente un instrumento de cálculo o de observación precisa? Esto complica enormemente la idea de que el disco fue solamente un instrumento científico durante todo su periodo de uso activo. Además, aunque la controversia de 2020 sobre la datación y el contexto arqueológico original fuese finalmente refutada por análisis más robustos, el simple hecho de que existiera un debate tan, digamos, encendido entre especialistas de alto nivel pone de manifiesto que la narrativa sobre el disco no es monolítica ni está exenta de puntos de fricción interpretativa. Y volviendo a la regla de intercalación, ¿es una certeza absoluta demostrada por la configuración del disco en sí? ¿O se trata de una inferencia ingeniosa y plausible basada en nuestro conocimiento posterior sobre cómo podrían las sociedades antiguas haber abordado el problema universal de sincronizar los calendarios lunar y solar? ¿La función real podría haber sido más simbólica, menos matemáticamente precisa o incluso haber variado según el usuario o el momento? Finalmente, no podemos obviar el contexto de su descubrimiento. Fue enterrado deliberadamente, de forma ceremonial, junto a un conjunto de armas de bronce de alto valor, 2 espadas, 2 hachas, brazaletes. Este acto de deposición ritual refuerza su estatus final como un objeto de gran valor, pero probablemente más cercano a una reliquia sagrada, un objeto de poder o un símbolo comunitario que una herramienta científica cuya función práctica se hubiera simplemente olvidado. Quizás su valor trascendental superó a su utilidad práctica, o esta última ya no era comprendida o relevante para quienes lo enterraron. Entiendo tu argumento, pero permíteme ofrecer una perspectiva distinta sobre el nivel de precisión y conocimiento que el disco parece reflejar, incluso considerando las fases. La especificidad geográfica de los arcos solsticiales, ese ángulo de 82 grados que solo funciona en la latitud de Nebra, es un argumento muy poderoso a favor de una observación intencionada y precisa. No es una geometría genérica, es una firma local. Y la coherencia de la regla propuesta para las Pléyades con la necesidad real y acuciante de corrección calendárica para cualquier sociedad agrícola que dependiera de la armonización de los ciclos lunares y solares la hace una hipótesis funcionalmente muy sólida. No me parecen meras coincidencias fortuitas. Considero que apuntan a una observación deliberada, sistemática y a la aplicación práctica de ese conocimiento acumulado. Es la economía explicativa de la hipótesis lo que la hace atractiva. Da sentido a múltiples características del disco de forma integrada. Mi enfoque es distinto en cuanto a la interpretación de esa evidencia. Los arcos son, sin duda, el elemento más persuasivo para una lectura astronómica localizada. Eso lo reconozco, pero implican necesariamente la aplicación de una regla matemática tan compleja como la intercalación. Gracias por acompañarnos. Esta regla requiere no solo observar la posición relativa de la Luna y las Pléyades en un momento muy específico del año, sino también comprender conceptualmente la necesidad de añadir un mes entero cada 2 o 3 años para corregir un desfase abstracto. ¿No podría la función de los arcos haber sido más directa, más fenomenológica? Por ejemplo, marcar visualmente el rango del movimiento solar anual en el horizonte, señalando así las estaciones de una manera más general pero igualmente vital para la agricultura, o incluso tener un significado primordialmente simbólico asociado a los puntos de inflexión del año solar. La posterior adición de la barca solar, un elemento puramente mitológico, insisto, debilita desde mi punto de vista la tesis de un instrumento diseñado y utilizado principalmente por su precisión científica. Si era una especie de, computadora astronómica, ¿por qué integrarle un componente tan ajeno a la lógica de la medición? ¿No sugiere esto una fusión de funciones, una concepción del mundo donde lo práctico y lo simbólico no estaban tan separados como pensamos hoy? Es un punto interesante, aunque yo lo enmarcaría de otra manera al analizar las fases y modificaciones. No las veo necesariamente como una contradicción que invalida la función inicial, sino como una posible evolución y acumulación de capas de significado y función a lo largo de la vida útil del objeto.
La adición de los arcos solsticiales en la fase 2, por ejemplo, no niega la posible función astronómica básica de la fase 1, sino que la complementa, la enriquece, añadiendo una dimensión calendárica o geográfica más precisa. Podría reflejar un avance en el conocimiento o una nueva necesidad social. La fase 3, con la barca solar y su eventual entierro ritual, podrían marcar simplemente el final de su ciclo de uso activo como herramienta observacional o de cálculo, transitando hacia un estatus de objeto venerado, un símbolo de conocimiento ancestral o un ícono de poder. Pensemos en cómo tratamos hoy objetos tecnológicos obsoletos, pero significativos. Terminan en museos, adquieren un valor simbólico, se sacralizan en cierto modo. Eso no niega su función original, simplemente marca una transición en su biografía social. Si bien ese argumento sobre la evolución es plausible, ¿has considerado que esa visión podría estar imponiendo una separación quizás demasiado moderna, demasiado occidental, entre las esferas de ciencia, religión y simbolismo? Una distinción que muy probablemente no existía de forma tan tajante en la mentalidad de la Edad del Bronce. Las modificaciones y en particular la incorporación de la barca solar podrían interpretarse no como una mera acumulación, sino como una transformación fundamental del significado del objeto o quizás como la evidencia de que siempre tuvo múltiples capas de significado intrínsecamente entrelazadas. ¿Por qué añadir un elemento puramente mítico a un supuesto instrumento de precisión si esas esferas de pensamiento estaban rígidamente separadas? Tal vez el objeto fue desde su origen una cosmografía compleja, una representación integrada del mundo que fusionaba la observación empírica del cielo, los ciclos agrícolas vitales y las creencias míticas sobre el orden del universo. En ese caso, el cambio hacia un rol predominantemente ritual en su fase final no sería una degradación de su función científica, sino la culminación natural de un objeto que siempre fue más que una simple herramienta. El entierro ceremonial lo consagra como algo extraordinario, sí, pero quizás más cercano a una reliquia cargada de poder simbólico que una herramienta científica olvidada o superada. Lo cual nos conduce inevitablemente a reflexionar sobre el significado del disco en el contexto más amplio de la Edad del Bronce europeo. Para mí, y aquí mantengo mi posición inicial, el disco de Nebra representa una prueba potencialmente revolucionaria. Nos obliga a reconsiderar seriamente las capacidades intelectuales, la complejidad social y las redes de interacción de las sociedades entreeuropeas de ese periodo. Demostrarían no solo la capacidad para el conocimiento abstracto y su aplicación práctica, sino también la existencia de redes comerciales sofisticadas y de largo alcance, necesarias para obtener oro de Inglaterra y cobre de Austria, y presumiblemente una estructura social capaz de desarrollar, preservar y transmitir este tipo de conocimiento especializado, quizás a lo largo de varias generaciones, como sugieren las fases de modificación. Desafía frontalmente la imagen, a menudo simplista, de una Europa periférica o bárbara en comparación con las civilizaciones contemporáneas del Cercano Oriente o Egipto. Disculpa, pero no me convence esa generalización tan amplia basada en un único objeto, por muy espectacular e informativo que sea. Es, sin la menor duda, un artefacto excepcional, una ventana fascinante y casi única a la cosmovisión de esa época. Pero, ¿podemos realmente extrapolar partir de él la existencia de una astronomía avanzada como práctica extendida por toda la región? ¿O siquiera como un conocimiento común en el área de Nebra? Precisamente por su singularidad, podría argumentarse que fue la creación excepcional de un individuo o un grupo particularmente dotado, o quizás de alguien con acceso a conocimientos específicos, tal vez obtenidos a través de esas mismas redes comerciales de larga distancia que mencionas y que podrían haber traído ideas junto con metales. Su propia unicidad podría ser un argumento en contra de que representa un nivel de conocimiento generalizado y estandarizado. Creo que es necesaria una gran cautela antes de pretender reescribir toda la prehistoria de la ciencia europea apoyándonos fundamentalmente en un solo hallazgo, por más resonante que éste sea. Es una pieza crucial y emocionante del rompecabezas de la Edad del Bronce, sin duda, pero no necesariamente nos proporciona la imagen completa ni debe interpretarse como la norma. Para resumir mi postura, entonces, considero que el disco de Nebra, cuya autenticidad material, antigüedad y contexto arqueológico básico están científicamente validados tras rigurosos análisis, ofrece una evidencia robusta y convincente de conocimientos astronómicos notablemente sofisticados
para la Europa central de alrededor del 1600 a.C. La combinación integrada de la representación de las Pléyades como marcador temporal, la precisión geográfica de los arcos solsticiales adaptados a su latitud específica y la plausible y funcionalmente coherente hipótesis de su uso para la necesaria corrección calendárica desafían de manera fundamental las visiones previas sobre las capacidades intelectuales y la complejidad cultural de la Edad del Bronce europea. Las modificaciones, desde esta óptica, reflejan una evolución y enriquecimiento en su uso o significado, no una invalidación de su probable función científica original. Y resumiendo mi perspectiva, si bien celebro el disco como un artefacto auténtico, técnicamente impresionante y de enorme significado cultural, enfatizo que su propósito y concepción claramente evolucionaron a lo largo de sus siglos de existencia. Esta evolución culminó en un rol predominantemente ritual, como lo atestigua la significativa adición tardía de la barca solar y su definitivo entierro ceremonial junto a otros objetos de prestigio. Por lo tanto, la interpretación de su uso inicial o principal como una herramienta astronómica precisa y puramente funcional debe ser matizada considerablemente por estas transformaciones y por la posibilidad real de que su significado fuera multifacético desde el principio. Es más probable que mezclara inseparablemente la observación práctica del cielo, las necesidades agrícolas y profundas creencias simbólico-religiosas, y que nuestra tendencia a separar estrictamente estas esferas sea, una proyección anacrónica. Coincidimos plenamente, no obstante, en la singularidad absoluta y la importancia trascendental de este hallazgo. El disco de Nebra es, sin lugar a dudas, una ventana incomparable a la mentalidad, la tecnología, las redes de intercambio y posiblemente las creencias más profundas de las gentes que habitaron Europa Central durante la Edad del Bronce. Absolutamente de acuerdo en eso. El disco celeste de Nebra ilustra de manera brillante la complejidad inherente a la interpretación de los artefactos del pasado remoto, y subraya la necesidad crítica de considerar siempre múltiples capas de significado: lo práctico, lo social, lo simbólico, lo ritual. Nos invita como pocos objetos a seguir explorando las fascinantes preguntas sobre cómo las culturas prehistóricas comprendían el cosmos, medían el tiempo y encontraban su lugar en el universo, recordándonos la profunda antigüedad de la curiosidad humana por los cielos. El análisis del material fuente disponible nos ofrece perspectivas enormemente valiosas, pero como hemos visto hoy, deja un espacio necesario y fértil para la interpretación continua, el matiz y el diálogo informado entre diferentes enfoques. Así cerramos otro capítulo del pasado. Que las lecciones de la historia sigan inspirando tu presente. Hasta la próxima.